Amen. Amén. Hello everyone, happy Sabbath. Hola a I todos, did feliz say sábado. last week that we had Dije was la moving on semana to a pasada que different teníamos que subject, pasar a un tema but that's not diferente, going to look pero no va a quite the parecer lo same. We are mismo. going to revise again. Nosotros lo vamos a revisar de nuevo. My intention is to go Mi back intención es over repasar en gran medida largely the history that la we've already historia que been ya going hemos over for the estado last month. revisando And each durante el time that último we go mes. over this Y history, cada vez que it revisamos esta becomes historia, a little more se vuelve un detailed for us. I've tried to make the un argument poco in the más detallada past para that nosotros. when we look at these He tratado de argumentar dispensations, en el pasado que beginning and cuando end of miramos ancient a Israel, estas beginning and end of dispensaciones, modern Israel, principio y that fin del God is Israel opening them antiguo, up in a specific principio y fin order. del Israel moderno, We Dios las understood está abriendo en our un orden history, específico. particularly the Entendimos events nuestra relating historia, en to particular los the close eventos of probation for the relacionados first group con el call, cierre de gracia para el the primer nature of llamado that de close of grupo, probation, the la shaking that naturaleza occurred de ese before. cierre de gracia, We have understood a el lot based zarandeo on que ocurrió understanding the antes. end of Hemos ancient entendido Israel. mucho basado en la comprensión del fin So del while we Israel have antiguo. these particularly four key Así histories, que mientras Alpha que and tenemos Omega estas of 4 ancient, historias clave, Alpha and Omega of particularmente Alfa modern, y Omega del each one of antiguo, those Alfa histories y is Omega del properly moderno, opening up in a cada una de particular esas order. historias se está abriendo We know those apropiadamente en un reform lines are particular given to orden. us as a movement in Sabemos que esas líneas de 1989, reforma se nos dieron como but movimiento they en have not been 1989, properly pero laid out and no han sido explained. adecuadamente Many establecidas of y them, explicadas. that's not yet Muchos done. de It's ellos not que yet aún no done for se the ha Alpha hecho, history of no se ha ancient hecho para la Israel, historia Alfa del Israel and it antiguo. isn't yet done for our own Alpha Y aún no history, se the ha hecho beginning para of nuestra modern Israel. propia historia So we've alfa, spent a el lot of comienzo time del the last Israel month moderno. covering the end of Así que ancient hemos pasado Israel, mucho the history tiempo el of John the último Baptist, vez Christ and the cubriendo el rapture, final del Israel the history antiguo, of Christ's la historia de first Juan advent, Bautista, to explain Cristo en our la iglesia history now and the primitiva, la historia experiences del that we primer have been avenimiento de through. Cristo, para But what explicar nuestra is historia now ahora y la needing to experiencia open que up, hemos the pasado. next step, is to understand Pero lo que more se necesita properly ahora para our abrir el Alpha siguiente history, the paso es beginning of entender modern más history, adecuadamente of nuestra modern historia Israel. alfa, el So this comienzo de la time historia period of moderna del Millerite Israel history, moderno. both Así what que este happened periodo de inside the tiempo de la movement historia and milerita, what tanto happened lo que pasó outside the dentro del movement, are movimiento extremely important como lo for que us to pasó fuera de él, understand. es extremadamente It is importante part para que of the entendamos. opening light for this Es parte de la dispensation. luz de So apertura each para time we esta go over dispensación. this Así que cada vez history, que it is repasamos with a esta particular historia agenda. es con And I just want una to do agenda that again, particular y but quiero we're going hacerlo to de add in nuevo, more pero details vamos a than añadir what más we have detalle de lo que previously hemos looked at. visto anteriormente. So for about a month Así now, we've que been desde hace comparing un mes ancient and hemos estado modern. comparando antiguo y As we moderno. revise, I particularly want to look Mientras at revisamos, quiero mirar the particularmente 1844 la historia history, de 1888, but 1844, also what's happening 1888, externally pero in the también lo que United está States. sucediendo externamente en los Estados So Unidos. we compared and contrasted Así que ancient and comparamos modern. y We contrastamos lo saw antiguo y lo moderno. ancient, it comes out of Vimos que el pagan antiguo viene nations. de naciones Modern, paganas it comes y el out of moderno Protestant viene de churches. las iglesias You can protestantes. compare the two. Puedes You comparar los also need dos. to contrast También the rules necesitas of parable contrastar teaching. las You reglas de la compare enseñanza de and las you parábolas. contrast. And when you Comparas y contrast, contrasta. you Y cuando see that contrastas, while we came ves out que of mientras salimos de iglesias Protestant churches, protestantes, se that it looks veía different for the diferente a coming la out of salida de Egypt. Egipto, Because there has been this separation porque ha between habido church esta and separación entre la state. iglesia So we y el didn't come out Estado. of a Así nation, que no we came salimos out de of a una nación, church. sino de una iglesia. Coming back to the Volviendo a ancient la history antigua of historia del ancient antiguo Israel. Israel. They came out of pagan nations, Salieron de las but we naciones observed paganas, how they held pero on to the observamos cómo se idolatry of aferraron a la Egypt, of those idolatría pagan de Egipto, nations, even de esas through naciones paganas, until the incluso hasta el end of the final de los 490 years and where they 490 were años y donde finally cut finalmente off. fueron cortados. I just want to reinforce that Solo point. quiero If you go to reforzar the ese Old punto si Testament vas a las scriptures and you escrituras del see what Antiguo was said Testamento y to ves lo que se le dijo a Israel Israel en la in historia the de history of Salomón, Solomon, I'm just going to solo voy a paraphrase a couple of parafrasear un quotes par de quickly. citas What rápidamente. God Lo que said to dijo Solomon, Dios, le dijo a he said, Salomón, él dijo: if you turn Mas si away, if you vosotros forsake os my statutes volviereis and my y dejareis mis commandments, which estatutos I've y set before mandamientos you, que and he shall go puesto and delante de serve other vosotros, gods and y worship them, fuereis y then recibiereis will a I dioses pluck them up ajenos by the y roots los out of my adoráis, land which I have given them. yo os And this arrancaré house de mi which I have tierra que os sanctified he for dado, my name will y I esta cast out of casa my que he sight, santificado a and mi I will make nombre, it to be a proverb yo and la a arrojaré de byword mi among all presencia, nations. y la pondré And por this burla y house which is escarnio de todos high los shall pueblos, be y an esta casa que es astonishment to tan everyone excelsa that será passes by it, espanto so a that he todo el que shall say, pasare, why y hath the dirá: Lord ¿por qué done ha hecho así thus unto Jehová a this esta
esta tierra y a esta casa, y se responderá,
por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y lo adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Así que podemos ver que se cumplió en el cautiverio de Babilonia, en la destrucción de Jerusalén, pero se cumple de nuevo en el 70 después de Cristo. ¿Y por qué Israel de nuevo en el 70 después de Cristo destruyó a alguien en cautiverio? Es porque estaban del lado equivocado de las bendiciones y maldiciones, que solo ocurrieron cuando Israel se apoderó de otros dioses y los adoró. El problema es que es difícil ver en el periodo de tiempo de Juan el Bautista y Cristo que están haciendo eso porque se ven como buenas personas, porque no se ve este becerro de oro situado en Jerusalén. Así que es difícil identificar que están en idolatría. Habla Elena White hablando de la nación judía en Señales de los Tiempos, 23 de mayo, año 1900. Párrafo 5. 5. Y continuando. Y solo quiero tomar algunos extractos de esto. Considerando los hijos de Israel, no para otros, sino para ellos mismos, Dios los creó para vivir en un mundo donde el servicio desinteresado debe ser realizado. Los diseños para ayudar a sus semejantes de todas las maneras posibles. Pero en lugar de hacer esto, lo cogen todo para ellos mismos. Yo es tan grande que no pueden ver nada más. No están en contacto con la humanidad que sufre. Cristo vino a mostrarles el camino de la vida, pero ellos estaban decididos a caminar en su propio camino egoísta, y el Señor los entregó como unidos a sus ídolos. Así que tienen este problema con sus ídolos e idolatría, y debido a que no ves un becerro de oro en esa historia, es difícil para nosotros imaginar que el problema que enfrentaron fue el de la idolatría. Puedes volver a Levítico 26. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis sábados y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si caminas en mis estatutos, luego comienzan las bendiciones. Así que hay dos caminos delante de la nación de Israel, delante del pueblo de Dios: o bien guardas el sábado, reverencias el santuario, no eriges ningún ídolo o imágenes esculpidas o imágenes de piedra, no adores ningún ídolo. Si lo haces, eres bendecido. Si no guardas el sábado, si no reverencias el santuario, si practicas la idolatría, entonces vendrán las maldiciones. Perderás a tu rey, serás pisoteado por una nación pagana, Dios te pasará de largo. Cuando al final de los 490 años eligen ese segundo camino, es porque han hecho estas cosas. Parece que están guardando el sábado, parecen que han abandonado la idolatría, que están reverenciando el santuario. En realidad, no lo están haciendo. No puedes ver esto por interpretación literal a literal. No es literalmente la idolatría del becerro de oro aquí. Pero la misma idolatría que condujo a la creación del toro de Apis sigue estando ahí. No en la imagen, sino en la mentalidad de la visión del mundo del pueblo de Israel. Esto es tan profundo que cuando tienes, a medida que presentamos su historia con sus fractales, el primer grupo llamado viene a la cruz, que alineamos con el 2019, ese es el primer grupo. Son los discípulos que fueron entrenados para volver a la iglesia y luego advertir al mundo. Hay un hito de la cruz. Poco después del hito de la cruz, cuando Cristo resucita y regresa a los discípulos se acercaron a Él y le dicen: ahora vas a establecer tu reino. Vas a derrocar a los romanos. Así que incluso en la historia de su cosecha,
Incluso en la historia después de su cierre de gracia, los discípulos siguen entendiendo mal al rey, el reino y los eventos externos. La idolatría es tan profunda que es difícil de remover. Y aún así, los encontramos en este lío, en esta historia. Y en realidad no es hasta que pasan por la cosecha que encuentran que Cristo tiene que volver a enseñarles lo que ya les había enseñado. Tienen muchas implicaciones para donde estamos hoy en día. Los mensajes de nuestra última dispensación están siendo repensados porque no han sido adecuadamente entendidos o por lo menos todavía no se han implementado en grandes partes de este movimiento. Así que tienes idolatría cuando salen de Egipto y luego en la historia del cautiverio a Roma. Todavía están en idolatría. Han mantenido el toro de Apis. Eso dice mucho sobre el adventismo. No parece que se espere que la idolatría se vea. Los adventistas no necesitan empezar a guardar el sábado. Los judíos no empezaron a guardar el domingo, un culto dominical, y empezaron a reverenciar a un dios pagano o al dios sol. No tuvieron que inclinarse ante el dios sol para seguir aceptando esa idolatría. Se mostró en cómo percibían el reino de Dios en la tierra. Así que, volviendo a esta historia del comienzo del Israel moderno, quiero ampliar esta visión un poco y retroceder en el tiempo a donde América fue fundada como colonias. Si podemos llamar a esto la historia millerita. Comenzó en 1798 y fue para ir por 63. Lo siento, son 65 años hasta 1863. Cuando hubiéramos esperado basándonos en el 2520, la segunda venida, si hubieran sido fieles. Así que esa es la extensión de la historia millerita. Y en esta historia usted tiene 1850, la cual identificamos como la historia de la ley dominical para esa dispensación. Estamos atascados con ese término de la ley dominical por la forma en que ha sido integrada al adventismo a través del conflicto de los siglos. Pero hay que pensar si Cristo estaba destinado a volver en 1863, con el menor conocimiento de que Elena White está diciendo a principios de 1870 que Cristo debería haber vuelto. Se supone que Cristo ha vuelto en ese periodo de tiempo. ¿Qué les ha pasado a América en esos 65 años? En 1798 Estados Unidos se levanta como una bestia, como cordero, y tiene ¿cuántos cuernos? 2 cuernos. Tiene el cuerno del protestantismo y el cuerno del republicanismo. Así que para 1863, ¿qué tuvo que pasar con los cuernos de esa bestia como si fuera cordero? Tuvo que romperse solo el cuerno protestante. No. Ambos cuernos tienen que ser rotos antes de la segunda venida. Así que volviendo a esa historia como la investigamos, deberíamos esperar ver ambos cuernos rotos ahora que sabemos que la historia fue una historia de falla. Sabemos que no todo se desenvolvió como se esperaba si su pueblo fuera fiel, pero si la historia no hubiera sido completa y yo hubiera sido fiel y él no hubiera regresado, habría esperado decir un cuerno protestante roto, lo cual ya conocemos en esa historia. También hay que ver un cuerno republicano roto antes de 1863. Ambos deben ser identificables en nuestra historia alfa, pero quiero ir un poco más atrás. Quiero volver al año 1619. Este es un año antes de que los peregrinos de Mayflower llegaran a los Estados Unidos, así que es muy temprano en su historia como colonia. Pero quiero que volvamos a 1619. ¿Y qué ha pasado este año?
Fue un tema importante el año pasado, siendo el 400 aniversario. Dos acontecimientos trascendentales ocurrieron en la incipiente colonia británica en Virginia. Se convocó la primera Asamblea Democrática del Nuevo Mundo y un corsario inglés trajo a africanos secuestrados para venderlos como esclavos. Tales fueron los orígenes conflictivos de la América moderna, en la Iglesia de Nueva Construcción en Jamestown, Virginia. La Asamblea General se reunió, la primera reunión de un órgano rector representativo en América. Una semana más tarde, un corsario maltratado entró en la bahía de Chesapeake, llevando a los primeros esclavos africanos a la tierra firme de la América inglesa. Así que en pocas semanas, esos dos eventos trascendentales se definen la fundación de América. Primero, el comienzo democrático del gobierno y segundo, la introducción de la esclavitud británica en América. Así que en 1619 tienes estas dos cuestiones ocurriendo dentro de unas pocas semanas de tiempo. Quiero que pensemos en ese primer gobierno representativo que se formó en 1619. Vamos a dejar a un lado el tema de la esclavitud por un momento y volveremos que una de las dificultades de esta historia es que estamos tejiendo diferentes hilos al mismo tiempo. Así que cuando marque estos dos eventos poniendo la esclavitud de lado a lado, quiero que pensemos en este gobierno representativo. Siguiendo las instrucciones de la Compañía Virginia de Londres, los patrocinadores financieros de la colonia, el propósito principal de la reunión era introducir leyes justas para la feliz guía y gobierno del pueblo. La asamblea se formó como un solo cuerpo y estaba compuesta por el gobernador George Greeley y sus 4 consejeros y 22 burgueses elegidos por los habitantes libres, blancos y masculinos de cada pueblo, corporación y gran plantación de toda la colonia. Los representantes que se reunieron para la reunión inicial de la primera asamblea representativa del Nuevo Mundo trataron ampliamente el tema de la religión. El primer orden del día para este grupo de destacados virginarios fue una oración. Más tarde en esta sección se aprobó la legislación relativa a la expresión religiosa, que deja en claro los extensos lazos entre la Iglesia y el Estado. Y en los primeros años de la colonización, según el historiador Perry Miller, la Asamblea promulgó una serie de leyes religiosas que se encuentran en las sociedades puritanas. Quiero citar una de las leyes promulgadas en el comienzo del gobierno democrático de 1619. Una de las leyes tal como está escrita. Todas las personas en los días sábados frecuentaron al servicio divino y los sermones tanto al mediodía como a la tarde. Y todos los que lleven armas traerán sus piezas, espadas de pólvora y fusiles. Y todos los que transgredan esta ley perderán 3 chelines por vez para el uso de la iglesia, aceptándose todos los impedimentos legales y necesarios. Así que si un río se inunda y no puedes cruzarlo y no puedes ir a la iglesia, es una excepción. Pero si un sirviente en este caso descuida voluntariamente la orden de sus amos de ir a la iglesia, sufrirá un castigo corporal. Así que en este mismo comienzo del gobierno democrático en los Estados Unidos, hay una clara unión entre la Iglesia y el Estado, y una ley de esta unión que nos interesa particularmente es la ley que impone la observancia del domingo. Y castigo con multa para todos los que no asistan a la iglesia. Castigo con inacción corporal para cualquier sirviente. Cualquier herejía podría llevar a la más severa sentencia de destierro, ser obligado a abandonar la colonia. Un individuo desterrado por herejía que fuera sorprendido regresando al asentamiento podría ser condenado a muerte. Otro crimen importante era la blasfemia. Podrían ser condenados a un azote o a la picota, que es esencialmente al tipo de cepos
tienen un agujero hecho en su lengua con un hierro al rojo vivo, o estar de pie por un periodo de tiempo en la horca con una cuerda alrededor de su cuello. Otras leyes castigaban a los colonos por no observar correctamente el sábado, el domingo observado como de día de descanso y de culto. Saltándose los servicios religiosos, algunas leyes coloniales incluso volvieron a prohibir viajar los domingos. Varias formas de estas leyes dominicales existían en todas las colonias. Así que, desde el principio, los Estados Unidos tienen dos problemas. Desde la misma formación de este gobierno representativo, tienen la ley dominical y la esclavitud. Hablamos de la ley de esclavos fugitivos en 1850, que ya se puso en marcha en 1793. En 1793, el Congreso promulgó la primera ley similar a la de los esclavos fugitivos, que exigía a todos los estados, incluidos los que prohibían la esclavitud, que devolvieran por la fuerza a los propietarios originales a los esclavos que habían escapado de otros estados. La ley establecía que ninguna persona obligada a prestar un servicio o trabajar en un estado, en virtud de las leyes de este que se escapara a otro, sería liberada como consecuencia de cualquier ley o reglamento de este servicio o trabajo, sino que sería entregado a petición de la parte a la que se le pudiera deber ese servicio o trabajo. Así que todo estaba en su lugar en 1793, pero no se hizo cumplir, por lo que ya tiene esclavitud, no solo la esclavitud en sí misma, sino que antes de 1798, la ley de los esclavos fugitivos ya tiene leyes dominicales en cada colonia en los Estados Unidos. Esta unión de iglesia y Estado comenzó a cambiar la historia de la Revolución Americana. Fue parte de esta ola de libertad. En 1776, ninguno de los gobiernos de los estados americanos observó la separación de la Iglesia y el Estado. Por lo contrario, los 13 estados o bien habían establecido iglesias estatales o requerían que sus funcionarios profesaran una cierta fe. Así que cada uno de los 13 estados que existían en 1776 requería que los funcionarios profesaran cierta fe protestante, y habían impuesto iglesias estatales para que un estado dijera que nuestra iglesia estatal es la iglesia metodista o la iglesia presbiteriana. Durante las 6 décadas posteriores a 1776, sin embargo, eso cambió. Massachusetts dejó de apoyar una denominación religiosa oficial en 1833. Fue el último estado en hacerlo. ¿Es 1833 un hito significativo para este movimiento? Sí. En 1833, el último de esos 13 estados dejó de apoyar una denominación religiosa oficial. Los historiadores llaman a este proceso gradual desestabilización. Puedes empezar a ver por qué Elena White dijo que en 1798 los Estados Unidos acaban de subir al poder. Cuando pensamos en Hechos 27, en los Hechos 27, lo que estamos haciendo es que estamos colocando en paralelo a dos instituciones, haciendo paralelo a los Estados Unidos como una institución y también a la Iglesia Adventista del Séptimo Día como una institución. Y lo hacemos a través de los Hechos 27. Lo hacemos a través de Hechos 27, estas dos instituciones. Y lo que vemos es que ambos se levantan en 1798. Este es el levantamiento de los Estados Unidos como una institución y el levantamiento del adventismo del séptimo día. Nosotros lo paralelamos a través de Hechos 27. Cuando el adventismo del séptimo día es levantado como un movimiento en 1798, ¿qué problema tenemos? Tenemos muchos problemas. Somos un desastre. Estamos guardando el domingo, no entendemos la profecía. William Miller todavía es un adolescente, aún no se ha convertido en un deísta y mucho menos comienza a estudiar. El adventismo tiene todos estos problemas en 1798. No sabemos en quién nos vamos a convertir cuando pensamos en nosotros como una institución separada.
Los Estados Unidos es muy parecido a lo que ambas instituciones comenzaron en 1798 con todos estos problemas. Ninguno de ellos está bien, ninguno de ellos tiene su identidad. Vamos a pasar por un aumento de conocimiento por el cual vamos a aprender sobre el segundo advenimiento, vamos a aprender sobre el sábado, vamos a aprender sobre los 2300 días, los 1260, la naturaleza del hombre, todos esos temas diferentes, pero comienza aquí. El adventismo comienza aquí. Y luego tenemos este aumento progresivo de conocimiento. Lo mismo sucede para los Estados Unidos. Aunque había comenzado como colonias, décadas antes y luego a través de una revolución, se convirtió en libre antes de 1798. Todavía viene en la historia de 1798 con todo este equipaje. En resumen, el adventismo del séptimo día, levantado en 1798, tiene un equipaje que tiene que aprender y desaprender. Los Estados Unidos en 1798 tiene un equipaje que tiene que aprender y desaprender. Lo que tiene que desaprender es la unión de la Iglesia y el Estado. Lo que tiene que aprender es a separar los dos también, pero tienen que desaprender el legado de la práctica de la esclavitud. Mientras atravesamos en un aumento del aprendizaje y desaprendizaje del conocimiento, así que fueron a pasar por un mismo momento de conocimiento, por lo que en 1833 se ve el último estado, desestablecido, el término que utilizan para el desestablecimiento, la eliminación de organizaciones religiosas de los establecimientos estatales. Una gran parte de este trabajo fue hecho por Thomas Jefferson y James Madison, a quienes hemos estado cubriendo en detalle. Muchos líderes políticos que estoy citando aquí, incluyendo a Thomas Jefferson y James Madison, favorecieron el desestablecimiento porque vieron la relación entre la Iglesia y el Estado como una herramienta de opresión. Jefferson propuso un estatuto para la libertad religiosa en la Asamblea Estatal de Virginia en 1779. Así que Jefferson ya en 1779 propuso en Virginia esta separación de la Iglesia y el Estado. Pero su proyecto de ley fracasó en la legislatura abrumadoramente anglicana. La Iglesia anglicana tenía tanto poder dentro del gobierno del Estado de Virginia que su intento de eliminar esta denominación protestante como la religión conocida por el Estado fracasó. Madison lo propuso de nuevo en 1785 y derrotó un proyecto de ley rival que habría dado iguales ingresos a todas las iglesias protestantes en lugar de decir que Virginia no utilizaría el dinero público para apoyar la religión. Jefferson escribió, la religión de cada hombre debe ser dejada a la convicción y conciencia de cada hombre y es el derecho de cada hombre ejercerla como esto dicten. Citando a A.T. Jones, este es el 13 de septiembre de 1894. En realidad solo estoy haciendo esto por una frase. AMS 282.3. A.T. Jones escribió, los redactores de la Constitución entendieron que la separación de la Iglesia y el Estado y la libertad de conciencia era el resultado de la Reforma. Así que alguien me hizo una pregunta recientemente y me he olvidado de quién lo hizo. Me disculpo por eso. Pero si están viendo o ven los vídeos, alguien más hizo una pregunta recientemente que no respondí y que era, ¿cómo probamos eso? ¿O cómo reconocemos como un movimiento que los fundadores de la Constitución, aquellos primeros fundadores que separaron la Iglesia y el Estado debido a lo que experimentaron al ser testigos en 1260? Lo que las denominaciones protestantes habían sufrido bajo la persecución de la unión de Iglesia y Estado. Esta es una buena cita para responder a esa pregunta. A.T. Jones dice que los creadores de la Constitución entendieron la separación y que la libertad de conciencia fue el resultado de la Reforma.
Madison y Jefferson, los defensores de la separación de la Iglesia y el Estado, en la Convención Constitucional que enmarcó la Constitución, dijo, y continúa citándolos, solo quería señalar en primer lugar que A.T. Jones está haciendo el punto, que separan Iglesia y el Estado porque reconocieron lo que había sucedido en los 2260 años. Eso fue para responder la pregunta de alguien. El otro punto que quería que consideráramos fue que él describe a Madison y a Jefferson como los defensores de la separación de la Iglesia y el Estado. Y esto se convierte en importante cuando pensamos en la forma en que son manejados por la derecha cristiana hoy en día. Si regresas a la historia, esa afirmación es cierta. Va a citar a Jefferson de lo que presentó en la Asamblea de Virginia. Dice, en una lucha que resultó en el desestablecimiento de la Iglesia en esa colonia y en la cual vinieron a la Convención Nacional. Así que realmente comenzó en Virginia. Fue el trabajo de Madison y Jefferson en Virginia para separar la Iglesia y el Estado, que más tarde llevaron a la Convención Nacional y se escribió en la Carta de Derechos más tarde. Jefferson dice que también representaríamos humildemente los únicos objetos apropiados del gobierno civil, la felicidad y la protección de los hombres en el estado actual de la existencia. Recortando parte de su carta para ilustrar y confirmar estas afirmaciones, rogamos dejar constancia de que juzgar por nosotros mismos y participar en el ejercicio de la religión de acuerdo con los dictados de nuestras propias conciencias es un derecho inalienable, que sobre los principios sobre los que se propagó el Evangelio por primera vez y se llevó a cabo la reforma del papado nunca puede ser transferido a otro. Así que, en las propias palabras de Madison y Jefferson, están reconociendo que es un derecho inalienable elegir nuestras propias creencias y prácticas religiosas y reconocen que esto fue una causa detrás de la reforma y que pueden dar un ejemplo de por qué esto es necesario, la separación de la Iglesia y el Estado, porque lo que sucedió en el 1260 bajo el papado. Así que, para responder a la pregunta de alguien, espero que sea útil para los que han estado considerando eso y las referencias en la pizarra. Esta acción en Virginia por Thomas Jefferson y Madison fue el precursor de las protecciones de la primera enmienda para la libertad religiosa. Antes de morir, Thomas Jefferson dejó instrucciones de 3 cosas que quería que se le inscribiera en sus tumbas en el epitafio. Deseaba ser recordado por 3 cosas, siendo una de ellas el Estatuto de Libertad Religiosa de Virginia. Ni siquiera lo hizo, ni siquiera se trataba de la primera enmienda. Quería ser recordado por lo que hizo en Virginia, una de las 3 cosas que deseaba que se inscribieran. Después de ser elegido presidente en los 1800, en 1801, la Asociación Bautista de Danbury le envió una carta expresando su preocupación que en su estado de Connecticut, su constitución estatal no protegía explícitamente la libertad religiosa. Al responder a principios de 1802, el 1 de enero de 1802, Thomas Jefferson dice lo siguiente: creyendo con usted que la religión es un asunto que se encuentra únicamente entre el hombre y su Dios, que no debe rendir cuentas a nadie por su fe, su culto, que los poderes legítimos del gobierno solo alcanzan las acciones y no las opiniones, contemplo con soberana reverencia ese acto de todo el pueblo americano que declaró que su legislatura no debería hacer ninguna ley respecto al establecimiento de la religión o prohibir el libre ejercicio de la misma, construyendo así un muro de separación entre la Iglesia y el Estado. Es de su carta en 1802 a la Asociación Bautista de Danbury que se nos dio la frase muro de separación entre la Iglesia y el Estado. Nos dio esas imágenes. Así que cuando se piensa en Thomas Jefferson, junto con Madison, él más que otros fue particularmente la persona que presentó la primera enmienda y promovió esta separación de la Iglesia y el Estado en América. Por lo que los conservadores protestantes fundamentalistas de esa época
no lo querían como presidente. De hecho, también es el único presidente en la historia de los Estados Unidos que no ha proclamado desde el cargo del presidente del Día de Acción de Gracias. Dice que Obama está perdonando el pavo. Hay todas estas prácticas alrededor del Día de Acción de Gracias. Thomas Jefferson es el único presidente de los Estados Unidos que nunca hizo la proclamación del Día de Acción de Gracias como día festivo mientras estaba en el cargo. Y la razón por la que no hizo eso es porque escribió para que él permaneciera en el cargo y proclamara el Día de Acción de Gracia en un día sin ayuno y oración, como en otros días que ofrecería otra administración, pero todavía era reconocido como religioso feriado. Y en ese sentido, como feriado religioso, ni siquiera sancionaría el Día de Acción de Gracia mientras estaba a cargo. Ningún otro presidente de los Estados Unidos ha tomado esa posición el Día de Acción de Gracia, por lo que el asunto estuvo aquí directamente. Para que no veas a los Estados Unidos levantarse como una bestia parecida a un cordero en 1619, no había nada en glamour en las colonias, ya sea en su actitud hacia la esclavitud, en sus actitudes hacia la iglesia y el Estado, y las leyes dominicales. Ambas cosas, por muy mal que las practicaran, recuerden que tendrían un aumento de conocimiento. Si esto hubiera ido correctamente, tanto para los Estados Unidos como para los adventistas del séptimo día. No solo separaron la iglesia y el Estado apropiadamente, también habrían abolido la esclavitud que se habría convertido en la nación para la que fueron diseñados. Pero como el adventismo, ese plan fue descarrilado. Reconocimos eso en Hechos 27, cuando se muestra que la nave se desvió de su rumbo. Ya enmarcado en los Estados Unidos es esta declaración de que todos los hombres son creados iguales. El blanco, negro, no importa, todos los hombres son creados iguales. Ya consagrados en una separación de la iglesia y el Estado, ya estaban allí. Todo lo que los Estados Unidos tenía que hacer era tener un aumento del conocimiento, poner en práctica lo que aprendieron. Como el adventismo. Así que lo que queremos ver es a través de esta semana y probablemente la próxima es continuar esta triple aplicación de la profecía como lo hemos discutido antes, pero con algunos detalles adicionales. Entendemos que la triple aplicación Primera Guerra Mundial más Segunda Guerra Mundial es igual a la Tercera Guerra Mundial. Primer Ay más Segundo Ay es igual a Tercer Ay. Cuando llegamos al tema de la Iglesia y el Estado en América, el cuerno republicano, podemos ver que 1 más de 2 es igual a 3. Primero, en esta historia, el tema de la esclavitud de 1850. Segundo, de la historia de 1888. La implementación de las leyes dominicales. La primera más la segunda nos enseñarán cómo es la ley dominical en nuestro tiempo. Podrías decir esto de una manera diferente. Podrías decir que los primeros escritos más conflicto de los siglos igual ahora. Los primeros escritos que cubren la primera historia, los pecados de Babilonia, conflicto de los siglos, cubre la segunda historia, las leyes dominicales en los Estados Unidos. Ambos enseñándonos nuestra propia historia en nuestra dispensación final, el final del Israel moderno. Y puedes ver estos dos problemas que América tiene, iglesia y Estado, y la esclavitud fueron todos introducidos en 1619. En el mismo principio, tenían una ley dominical en pleno funcionamiento y que un sistema de esclavitud en pleno funcionamiento, y antes de 1798, también la ley de esclavitud. Todo lo que hicieron en esta historia
1850, todo lo que hacen es tomar esa esclavitud que existía antes y dicen ahora, vamos a hacer cumplir lo que ya estaba allí. Están haciendo cumplir lo que ya existía. Todo lo que están haciendo en 1888 está diciendo que finalmente tenemos que hacer cumplir lo que ya estaba allí. Ya estaba en su lugar lo que había sucedido a principios de los 1800. Fue que esas leyes no estaban cumpliendo, pero estaban en los libros en gran medida. Volviendo a esa primera historia sobre la esclavitud en 1798, ¿sabes que el adventismo surgió como un pueblo denominado que sucede en la historia del segundo gran despertar y particularmente sucede a principios de los 1800? En esta historia, cuando la esclavitud está comenzando a debatirse ampliamente a través del protestantismo, fue un tema importante del segundo gran despertar. Y hablaremos de uno de esos principales ministros, Charles Finney, que está involucrado en eso. Así que hay muchos problemas que suceden entre 1798 y 1850. Es complejo, es más que esclavitud. También son cuestiones de inmigración, del expansionismo estadounidense, otros temas que se relacionan como se suponía que Estados Unidos se vería como una bestia, como un cordero. Simplemente revisando algo que dijimos la semana pasada, que hablamos sobre la elección de 1844, a medida que continuamos expandiéndonos en nuestra historia alfa del Israel moderno, que cubriremos esa historia con más detalle. Necesitamos comenzar a pensar en eventos externos e internos. La dispersión y reuniones a través de la historia de 1798 a 1863. Pero miramos la elección de 1844 en particular, los eventos externos de 1844 y vimos que era una elección luchada entre Clay y Polk, el famoso senador de Kentucky, Henry Clay, declaró que las divisiones eclesiásticas que ocurrieron en 1844 fueron la mayor fuente de peligro para nuestro país. Lo que ocurrió en los Estados Unidos fue una guerra civil religiosa antes de que hubiera una guerra civil entre los estados, y la guerra civil religiosa fue luchada desde 1844 y 1845. Solo quiero que pensemos en el tipo de tema secundario. Cuando pensemos en esta elección, lo que ocurrió dentro del protestantismo. Lo que hicimos la semana pasada hablamos de las tres principales religiones protestantes. Estaban los bautistas y los metodistas. ¿Y cuál era la otra? Los presbiterianos. Eran las tres mayores denominaciones protestantes en los Estados Unidos. Y hablamos de cómo comenzaron a dividirse por la esclavitud, que comenzó décadas antes. De hecho, los metodistas a principios de 1790, ellos habían dicho que excomulgarían a todos los miembros propietarios de esclavos de su iglesia. Tuvieron que retirar de esa amenaza unos 6 meses después, porque parecía que iba a dividir esa iglesia, por lo que nunca más promulgó eso. Pero el tema de la esclavitud, que la posición de estas iglesias estaban tomando el tema de la esclavitud, lo estaba separando desde muy temprano. Citando, mucho antes de que los cañones dispararan sobre Fort Sumter, la guerra civil se desencadenó en la Iglesia de Estados Unidos. 3 de las denominaciones protestantes más grandes de la nación fueron desgarradas por la esclavitud o temas relacionados. La Iglesia Metodista se dividió en 1844. La división de los bautistas desde la historia de 1840 a 1845, la Iglesia Presbiteriana comenzó a dividirse en 1843 y terminó esa división en 1844. Así que, centrándonos en esta historia de 1844, estas 3 grandes iglesias protestantes de América fueron desgarradas. Prepara el escenario para la guerra civil. Algunas personas afirman, incluso como los de la época, que nunca habrían habido una guerra civil si las iglesias se hubieran mantenido unidas en estas cosas. Tenían una relación directa de causa y efecto.
Lo que quiero que pensemos es cómo Elena White maneja 1844. ¿Por qué fuimos a la cita de manuscritos liberados, tomo 10? Tomo 10, página 69, 1, 2. Y va a hablar de lo que pasó en el protestantismo. Así que esa es la cita equivocada. Vamos a ir a esa cita en un minuto. Fuimos al conflicto de los siglos la semana pasada. Conflicto de los siglos 385.2. Ella dice, el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido, pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces en 1844 moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo. Así que va a volver a mirar a 1844 y está escribiendo esto en la historia del conflicto de los siglos, por lo que está tomando la visión a largo plazo. Si Cristo hubiera vuelto en 1863, no habría ninguna declaración de que la caída no fue completa. Se puede ver cómo progresó hasta la historia de la ley dominical de 1888, pero dice que cayeron en 1844, que fue cuando hubo una declinación en las iglesias y en la forma moral. ¿De qué habla ella de lo que sucedió en el protestantismo en 1844? ¿Qué es lo que estaba hablando sobre lo que literalmente parece que fue esa cisma masivo a través del protestantismo? Si piensas en la iglesia ortodoxa rusa, en la iglesia católica, y cuán significativa es tener un cisma a través de una iglesia en ese año, en la historia de 1843 a 1845. Lo que está pasando en la América protestante es masivo. La iglesia protestante está ya atrás cubriendo casi la totalidad de la población. Todos son protestantes y sin embargo, esta enorme división ella nunca lo menciona. Todo lo que hace es referirse a ella como una declinación. Casi suena en sus palabras como una caída moral. Hay estas consecuencias que rechazaron la luz. Ella nunca vincula esta experiencia espiritual a lo que realmente está sucediendo con los eventos externos. Quiero que empecemos a pensar, no solo hoy, sino que empecemos a pensar en por qué lo hace. Y por eso di la cita de 10 MR 69.1 hasta el 2. Creo que conocemos esta cita. La he mencionado varias veces cuando una mujer la visita y habla sobre el aumento de la delincuencia y una ley particular que se estaba introduciendo en Europa y amenazaba con venir a América, que causó una gran cantidad de desmoralización del crimen y sufrimiento en la sociedad. Su hermana le dice a Elena White que la única manera de que esta ley sea es que las mujeres deben votar. Elena White le dice, mi mente no estaba preparada para un asunto como el del voto femenino. Si miras las citas de Elena White a través de sus escritos sobre el papel de la mujer en la política, tiene muy claro que su mente no estaba preparada. No podía soportar la idea de que una mujer votara, pero no solo votara teniendo opiniones que expresaran opiniones sobre asuntos políticos. Es fácil para nosotros ver este punto de vista en la forma en que ella habla sobre la vida en el hogar, sobre cómo habla lo que el enfoque de otras mujeres deberían ser, que deberían haber estado tratando de obtener el derecho al voto, deberían estar centrándose en sus familias, en sus hijos. Lo que no creo que conceptualizamos es cómo eso realmente impacta su propio trabajo y sus propios escritos, porque cuando Elena White llega a un evento externo, ¿qué es lo que nunca parece hacer o muy raramente lo hace?
Muy raramente nos da los eventos políticos que rodean a ese hito. Si quieres saber sobre James Madison y Thomas Jefferson, si quieres saber sobre las leyes dominicales de 1888, más allá de esta explicación espiritual de la moralidad y los derechos e injusticia, no puedes ir a Elena White. Tienes que ir a A.T. Jones. Tienes que ir a James White o Uriah Smith o cualquiera de los otros pioneros, pero ella nunca puede darte los eventos políticos externos de su tiempo. Así que cuando llegas a 1844, no son solo los eventos políticos de los Estados Unidos. Lo que no nos da, sino que esta división dentro de las iglesias es el aspecto político de esas iglesias protestantes. Es lo que están debatiendo. En reuniones cerradas es lo que están llegando a las peleas físicas en el frente de sus iglesias protestantes, en el frente de sus lugares de reunión. Es un argumento político, así que, aunque más tarde hablara de la esclavitud y el pecado de la esclavitud, no habla de los acontecimientos políticos de su tiempo. Si buscas a Abraham Lincoln en sus escritos, encontrarás que Lincoln es mencionado 10 veces. 8 de las 10 veces que habla de Lincoln, Nebraska, un lugar en el que no relaciona nada con el presidente, 2 veces ella está hablando de Abraham Lincoln. En esos pasajes ella está haciendo una muy breve explicación espiritual al hecho de que él es un buen administrador. Ella no lo está explicando como un político debido a su propio periodo de tiempo y su propia mentalidad. Ella nos da una visión distorsionada de su historia y eso ha sido un tema delegado en el adventismo, ha tenido desde entonces. Así que el adventismo viene y mira a 1844. Pensamos que debe haber llovido todos los domingos, deben haber estado muy deprimidos el domingo, de que hoy está caída moral, tal vez sus números bajaron, tal vez la gente se ocupó y no fue a la iglesia tanto. No puede darnos los eventos externos de la misma manera que cualquier otro pionero masculino lo hizo. Así que si usted quiere saber acerca de Thomas Jefferson y James Madison, ¿a dónde tenemos que ir? A A.T. Jones. Si quieres saber sobre Abraham Lincoln, ¿a dónde tienes que ir? James White. Y estos son los eventos externos que crean la línea externa de toda la línea de reforma. Ella tuvo que ser una mujer por ciertas razones, pero también tenemos que conceptualizar cómo eso impactó en sus escritos, porque ella es en su humanidad como individuo. No pudo romper las cadenas que la ataban en ese periodo de tiempo. Cuando dice que las mujeres no deberían involucrarse en la política, también está hablando de sí misma. Y eso impacta en sus escritos e impacta en cómo decimos estos hitos. Si ella hubiera sido un hombre, un profeta varón en ese periodo de tiempo, habría habido otras consecuencias, pero habríamos tenido más de una explicación de estos eventos externos. Estoy seguro de eso. No habríamos llegado a 1844 y solo se hubiera descrito como una caída moral y luego que esas decisiones de la iglesia política pasan sin ser mencionadas. Ningún otro pionero ha manejado la historia de la misma manera, pero sabemos en la sabiduría de Dios que fue elegida porque estaba donde el adventismo necesitaba. Tenemos que ser conscientes de las consecuencias de esa decisión, no obstante. Así que hemos hablado mucho sobre los protestantes en la historia de los mileritas. Como siendo esencialmente los malos, los protestantes eran los que estaban en el sur defendiendo la esclavitud desde su comprensión de la Biblia. Pero lo que no hacen correctamente es también reconocer que eran los buenos en el otro lado. Fue esta división dentro del protestantismo. Y esta división no siempre fue clara. John Quincy Adams en 1844 fue ante el Congreso y dijo que necesitaban enmendar la Constitución y anunciar que los Estados Unidos era una nación cristiana. Y aún así, si miras otras líneas de la historia, aquí está el bueno.
Así que no digo que esta división sea tan clara, pero existe esta división entre socialmente liberal y socialmente conservador, que fue derribada en el primer gran despertar que se extendió hasta 1798 en el segundo y ha continuado hasta hoy. Parte de esto se desarrolló en la división sobre la esclavitud. Y de nuevo, es porque esta facción conservadora cree en esta interpretación literal a literal. América es una nación cristiana, iglesia y Estado. El antiguo Israel tenía esclavos, el Israel moderno debe tener esclavos. Encuentro interesante a uno de estos individuos, un ministro presbiteriano del norte, que fue líder en el segundo gran despertar, Charles Grandison Finney. Nació el 29 de agosto de 1792 hasta 16 de agosto de 1875. Era un ministro presbiteriano americano. Y líder en el segundo gran despertar, fue llamado el padre del avivamiento moderno. Era más conocido como un predicador de renacimiento extravagante durante particularmente la década de 1825 a 1835 en el norte del estado de Nueva York y Manhattan. Era un oponente de la teología presbiteriana de la vieja escuela, la rama conservadora de la vieja escuela, socialmente conservadora. Junto con varios otros líderes evangélicos, sus opiniones religiosas lo llevaron a promover reformas sociales como antiesclavitud y educación igualitaria para las mujeres y los afroamericanos desde 1835. Él enseñó en el Oberlin College de Ohio, que aceptó estudiantes sin palabras, sin respecto a la raza o el sexo. Fue el segundo presidente de 1855 a 1865, durante el cual su facultad y sus estudiantes fueron activistas por la abolición del ferrocarril subterráneo y educación universal. Así que encuentra a la protestante tanto en el lado correcto como en el lado equivocado de estos temas que se vuelven significativos cuando empezamos a pensar en el día de hoy y cómo ver nuestro papel en el protestantismo. Como la semana pasada, vamos a tener un descanso momentáneo, solo una breve oración, y vamos a empezar de nuevo por el bien de los traductores para que puedan cortar esta presentación por la mitad. Así que si te arrollas conmigo, vamos a tener una oración muy corta y luego vamos a volver directamente a nuestro estudio. Querido Padre en el cielo, gracias por nuestras bendiciones, gracias por el trabajo de los traductores que pasan muchas horas llevando esta presentación a diferentes idiomas, que es un trabajo difícil que hacen llevando este mensaje a todos los diferentes idiomas del mundo. Ruego, Señor, que continúes bendiciendo este esfuerzo para que las personas se beneficien y que el mensaje se extienda en el momento adecuado a las áreas aún intactas. Ruego, Señor, que tengas paciencia con nosotros por el resto de nuestro estudio. En el nombre de Jesús. Amén.